Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Conversando con. Los que me siguen en YouTube habrán visto que he estado subiendo unos videos de terror. Entonces quería a este capítulo del podcast darle también un toque un poco más darks. Y es por eso que vamos a estar conversando sobre trastornos psicológicos con Lorena. Sin mucho más que agregar, Lorena, por favor, ¿puedes presentarte para los que no te conocen? Hola a todos, buenas noches o buenas tardes, sea la hora que estén escuchando este podcast. Me presento, soy Lorena Venegas, soy psicóloga, también soy actriz, entre otras actividades que realizo como la música y tarot terapéutico, etcétera, etcétera. Eso, Multipotencial. multifuncional, Eso. multi todo. Y cuidadora de gatos. ¿Tú ibas a subir un video pronto de música? Te voy a Así aprovechar mañana... de promocionar. Mañana comienza la pyme oficial de covers de anime, a pedido del público, o sea, yo y mi pololo. Y mañana no voy a decir de qué es, o digo de qué es. Sí, bueno, sí, total, esto va a salir Sí, después. esto va a salir después. Es el opening de Evangelion. Sí, con mucho miedo y responsabilidad asumí ese riesgo porque para mí conlleva mucho respeto la serie y aparte está cantada en japonés y yo no hablo japonés, pero intentamos hacerlo más decente Yo creo que es posible, el mayor así que desafío de todo, pronunciar en japonés. Sí, hasta sí, como que cantar en inglés a veces es difícil. aunque no sé porque tal vez, bueno, sí, en realidad quizás que dije en algunas ocasiones, pero tengo fe de que algún japonés que me escuche diga, bueno, es un Se occidental respeta. intentándolo. Pero la pronunciación la Y sacaste hacia el oído es nomás, que como... en realidad como que nunca me ha costado, siento, como cantar en japonés, porque como que me las aprendía las canciones siempre en japonés, obviamente tal como sonaban, Claro, pero para esto igual como que me esforcé un poco más y sé lo que estoy cantando por lo menos, no es como ya, que fue solo el One Chun Wayne como cuando uno era chico y traducía las canciones, las escribía tal como sonaban, no, claro, aquí sí hice un intento un poco más para entender. elaborado de saber qué eran las pronunciaciones y escuchar 1.000 millones de veces la canción, obviamente. Pero obvio que si cualquier japonés o estudiante de japonés me escucha va a notar que hay un montón de errores, pero está hecho con cariño, respeto, No, y la gente, los humildad. ñoños que probablemente te vean, no creo que lo noten tanto. Claro, o sea, yo eso, parto desde la humildad de que el tremendo anime y la tremenda canción, entonces partimos con Al Piola. Sí, Y sí. ya como en 20 días más debías estar en Spotify, así que va a ser oficial. Buena. Mm. Si Chan. es que los señores japoneses no me bajan la canción, no Por me demandan. copyright. Qué bacán. Pero eso, así que Partamos entonces, creo que hoy día hablemos un poco del trastorno de identidad disociativo, si es que no me equivoco el nombre, o trastorno de personalidad múltiple, como es más conocido, porque diría yo que cuando era chico, o hasta hace un tiempo, no le tomaba como el peso de que era algo real, diría que no sabía que era una enfermedad, que parecía más como una trama interesante de una película, alguien con muchas personalidades y cosas así, pero yo creo que no es como algo que sea muy conocido y si no me equivoco y tú me puedes corregir, era algo que no era catalogado incluso como una enfermedad hasta hace muy poco tiempo. No sé cuánto es ese poco tiempo. Pero por eso me parece un tema interesante porque no es tan conocido este trastorno o sus condiciones, su origen y ese tipo de cosas. Así que no sé si podemos partir un poco con qué es este trastorno. claro, y bueno, un poco sumándome a lo que tú dices, lo que pasa es que este trastorno, antes de que nos adentremos en qué es, hasta el día de hoy, de hecho, existe mucha suspicacia respecto a si es real o no. Y ese es el gran problema que padecen las personas que padecen este trastorno. O sea, ya de por sí es terrible y por otra parte, el tener que constantemente estar comprobando de alguna forma de que no quieren llamar la atención o de Claro, que no es toda una mentira, eso sumado a que es difícil detectarlo porque se confunde con otras enfermedades psiquiátricas. Entonces, claro, está casi como en el mito de algo que vemos en una película o de alguien que quiere llamar la atención. Entonces, ya de por sí es una enfermedad difícil de detectar y probablemente hay un montón de personas que en este momento la pueden estar padeciendo y no lo saben. Entonces, claro. eh, ya se parte de mucha ignorancia respecto al tema y mucha estigmatización también de quien lo padece. Ya, entonces podemos partir. Bueno, tú explicaste muy bien, el nombre de la enfermedad es trastorno de identidad disociativo, también conocida como
un desorden de personalidad múltiple. Y básicamente es, en un individuo existe una presencia de 2 o más identidades. Y Ujú, estas identidades por sí mismas poseen personalidades particulares, tienen una forma de percibir, de actuar y de relacionarse con el entorno que los rodea desde de sus propios patrones individuales. O sea, existe, por así decirlo, un anfitrión, que sería el poseedor de todas estas identidades, quien media con estos alter egos, para ponerles un nombre. Y estas personalidades o seres individuales, a su vez, pueden ir tomando el control a medida que lo requiera la situación. Por ejemplo, en muchos casos, estos alter egos hacen de protectores del anfitrión. ujú, En muchos casos que yo he leído o he visto en algunos documentales, han surgido cuando el anfitrión se ve sobrepasado por alguna situación en la cual no tiene las herramientas para mediar con ella. Y, por ejemplo, hace poco vi un caso de una, que de hecho creo que está en YouTube ese caso también, por si lo quieren ver, de una mujer que se llama Paula y su primer alter ego surgió cuando tenía aproximadamente 5 años porque ella sufrió mucho abuso cuando era chica. ah, Abuso ya sea físico como abuso sexual y también mucha como discriminación por sus pares en el colegio, ujú, etcétera. Entonces uno de sus primeros alter egos que aparece en su vida es una niña de 5 años, que es quien la acompaña dentro de su precariedad emocional y de ahí van surgiendo a lo largo de su vida distintas personalidades hasta completar un número de 15 wow, personalidades, lo cual son caleta, bastantes, diríamos, muchas, muchas. muchas. Y claro, como te digo, no es que surjan todas de inmediato, que también es como una duda que en muchas ocasiones hay, como me aparecen todas las personalidades inmediatamente, por qué surgen, puede irse o puede morir, entonces hay como muchas dudas respecto a eso. Pero Pero, antes ¿mm? sí, sí, No, sí, sí. pero uno es como, o sea, una persona es, o sea, ¿cómo lo pregunto? ¿Todos podemos por algún motivo desarrollar esta enfermedad o hay gente que es más propensa? Claro, en las causas, es que era como para no saltarnos todavía Ah, las ya. causas, pero hay distintas como causas que ya pueden ser ambientales, genéticas, Ujú, pero básicamente todos concuerdan en que tiene que ver como una respuesta ante un trauma, ante un evento que no puedes como sobrellevar. ujú, Entonces, ante tu pregunta, uno podría pensar que, claro, cualquiera podría desarrollarla, pero sí en las investigaciones ya como más relacionadas con la neurociencia, se comprueba de que sí hay como una predisposición física, cerebral, que te puede detonar este tipo de enfermedades. No es como ujú, que todos pudiéramos desde esas teorías, pero como te digo, estos son temas tan complejos que hasta el día de hoy no hay como una sola teoría, una sola versión, y siempre se están investigando o apareciendo nuevos casos o nuevos tratamientos. Entonces, como por eso es tan interesante, porque en realidad nosotros estamos aquí, probablemente este mismo podcast en 10 años capaz que esté obsoleto claro. porque se descubrió, no sé, que todo esto era por otra razón. Entonces, al final es algo que siempre se está investigando, pero para poder como englobarlo, se puede decir que hay causas genéticas como causas ambientales y Ujú, causas como situaciones adversas que pueden detonar el que empiecen a fragmentarse las personalidades de esa forma, si lo vemos como un mecanismo de defensa. claro. Te voy a contar un poco sobre los criterios con el que, en el fondo, los síntomas Ujú, que se persiguen en el trastorno de identidad disociativa, que ya, es como perfecto. para ver si ustedes tal vez lo tengan. Claro, Uno porque, se pone un porque poco... ¿Mm? es Ujú. complicado también determinarlo o estudiarlo de otra forma, porque como no es como que, o sea, no sé si en el cerebro es como algo que se puede ver, por así decirlo, o no sé si estáis viendo a alguien, analizando el cerebro a alguien que tiene esta enfermedad, como ver cuando cambia la personalidad, cambiar algo en el cerebro. Me refiero a que ese tipo de cosas, como que una enfermedad normal, tú podéis como verla, hacerle un examen, sacarle sangre, ¿no? Por así decirlo, pero esto es como más difícil de detectarlo. Claro, de hecho
en este mismo documental que yo te cuento, hacen como el experimento súper interesante en que comienzan a medir las ondas cerebrales de una de las pacientes Ujú. y se dan cuenta de que a medida que van apareciendo cada uno de estos personajes, sí se puede ver un cambio, Mm, por lo menos que ahí uno puede decir, bueno, pero lo que siempre se dice es, lo está inventando, no lo está inventando, claro. pero físicamente ella está viviéndolo igual que si literalmente otra persona estuviera hablando y después se fuera a llegar a otra. O sea, sus cambios físicos son comprobables. Y de hecho, Ya. en el caso que yo te cuento de esta paciente, ella sintió mucho alivio ¿Le dijeron que era real? cuando vio eso, porque fue como sentir que no estaba mintiendo. O sea, como Claro. tengo una prueba aquí, aunque sea algo que, claro, la gente va a seguir diciendo que esto puede ser falso o que es inventado, etcétera, O que lo puede etcétera. fingir. Pero hay algo físico que ahí se pudo comprobar de que por lo menos hay una variación en sus ondas cerebrales y eso es medido por alguien obviamente neutro, Claro, no está inducido a que lo haga. claro. Bueno, los criterios como los criterios de diagnóstico que se presentan para poder evaluar si una persona tiene el trastorno Ujú. es, bueno, el primero es que exista la presencia de dos o más identidades o estados de la personalidad y que cada uno tenga, como te decía, un patrón propio y relativamente persistente de percepción y del entorno de sí mismo. O sea, que estas personalidades tengan sus propios patrones, que sean personas independientes. Claro, No simplemente de que uno diga, oye, hoy día ando un poco más simpática, hoy día ando claro. un poco más alegre, más... No, o sea, literalmente es otra persona o otra identidad completamente distinta, Y que persistentemente. puede variar de sexo, de edad esa personalidad. Exactamente, edad, de sexo, incluso lo que es súper perturbador para algunos casos es que se contradicen mucho entre ellos. Por ejemplo, en el mismo caso que te estaba hablando, Paula, ella sufre porque se da cuenta de que una de sus personalidades está manteniendo relaciones sexuales con hombres extraños y ella, Wow. la anfitriona, nunca ha tenido sexo con nadie. De hecho, súper Oh. más conservadora. Entonces, para ella es súper angustiante cuando se pone a revisar el historial del internet porque descubre que conversa con personas, baja pornografía y de hecho han llegado personas a su casa a buscarla. Y ella, completamente opuesta a esa personalidad, de partida aquí hay un tema que es el que te iba a mencionar ahora, que Ujú. sufren de reiteradas lagunas mentales o lapsus mentales Ah, en ya, los que sí, ellos no justo te iba a preguntar recuerdan. eso. Es la incapacidad para recordar información personal importante también. O sea, como que literal, porque claro, se nos pueden olvidar las llaves, el celular, Claro, pero aquí literalmente saliste a las 10 de la mañana y despertaste a las 5 de la mañana al otro día en una casa extraña. claro. Entonces, como no es como un olvido casual. Entonces, como te digo, y de hecho ella bromea en esa parte del documental porque dice, bueno, ahora esta personalidad va a saber cómo borrar el historial, sabe cómo acceder, va a borrármelo para que yo no lo vea. Y, Porque, ¿mm? no, ¿Sí? hay información como compartida entre las personalidades. Sí, de hecho suelen discutir entre ellos. Ah, Sale este mismo personaje que te digo yendo al supermercado ujú. y teniendo todo un debate con todas sus personalidades, porque cada una quiere cosas distintas. Una quiere Claro, cosas bajas en grasa, otra quiere llevar más cosas, algo para tomar. De hecho, una de las personalidades puede no beber alcohol y otra sí. Entonces, claro, ella bromea un poco con el tema como de es muy divertido ir al supermercado, pero literalmente ella está lidiando con 15 personas que quieren oh, cosas distintas. claro. Debe salirle muy caro el Eso es supermercado. mercado. Entonces, claro, hay discusiones, hay en el fondo enfrentamientos, pero también no todo es como tan negativo si lo vemos así, porque hay muchas personalidades que ahí están como para guiarla también, Mm, como para orientarla. eh, y de hecho por eso supone que surgen en algunos momentos como alguien que viene a ayudarte cuando tú no puedes superar una situación de trauma o de abuso o de angustia tan terrible que tú solo no te la puedes, entonces
podríamos decir que aparece este personaje a ayudarte o a Claro, acompañarte crea ahí en como el... eso para protegerte. Exacto. Pero Y... no, es que me recuerda un poco como, no sé, en verdad si tiene tanta relación como los recuerdos reprimidos que hablaba Freud, de que uno como que tenía ahí como tics o cosas físicas por ese recuerdo que intentaste reprimir. O sea, es que una de las teorías es que claramente esto es simplemente, y simplemente diciéndolo de una forma bastante superflua, porque claramente esto no es algo Sí, no complejo, es tu personalidad fragmentándose para justamente protegerte de estos recuerdos o de estos, incluso como tú dices, más que deseos reprimidos, como de recuerdos o también puede ser de deseos reprimidos, el mismo caso de esta persona que tiene como su líbido mm, representada en una persona. Finalmente, claro, a través de esta persona o de esta personalidad que ella crea, puede experimentar con hombres de la manera en que siendo Paula nunca lo haría. claro. Entonces, una de las teorías también es como que lo simplifica en, ok, no te atreves a enfrentar esto, pero siendo Juanito, eres capaz de realizar estas cosas que no quieres asumir que puedes, pero que en realidad están en ti. Sí, De pues hecho, siempre fue. una de las personalidades de esta mujer que yo te hablo es un niño, Jonathan, que tiene como 12 años y él es seco para jugar básquetbol. De hecho, como que su gran habilidad es lanzar, encestar la pelota sin mirar para atrás. Wow. Y la muestran haciéndolo y lo hace todo el rato. Y ella hablando como Jonathan dice, sí, súper fácil porque simplemente tenés que hacer esto, bla, bla, bla. Siendo que Paula en la realidad no ni siquiera juega básquetbol. Qué heavy eso. Entonces, O sea, es como que, o sea, en cierto modo podéis pensar como que uno en realidad podría hacer cualquier cosa. Como que tu cerebro en verdad es capaz de hacer cualquier cosa. por eso también yo creo que es tan fascinante el tema, porque es como, ¿qué tanto de esto es como los límites que también uno tiene o uno cree tener? O bueno, también obviamente hay muchas como teorías más sobrenaturales respecto al tema. Hasta se ha hablado de posesión de las Claro, personas, porque claro, ahora nosotros lo hablamos después de haber leído 1.000 millones de estudios o de que ya se ha hecho un montón de pruebas. Imagínate la primera vez que alguien, no sé, en una familia aparece alguien que todos los días es distinta. Entonces, desde llevarle a la iglesia para que le hagan ahí claro. un ¿Cuántos demonios tendría exorcismo. metida? Imagínate cuántos exorcismos se hicieron Oh, porque la pensando. persona tenía trastorno de Claro. identidad. Pero claro, o sea, y también de hecho es importante diferenciarlo con otras enfermedades como la esquizofrenia, que después vamos a hablar, Ujú. pero yo creo que la mayor diferencia es que el esquizofrénico en sí no sabe que las voces o los entes que ve no son reales. Ah, ya. Él los asume como reales. En cambio, la persona que tiene el TID sí sabe que tiene esto, lo Ujú. entiende y trata de sobrellevarlo. A diferencia, sabe que hay algo que anda mal. La alucinación al esquizofrénico normalmente ni siquiera juzga si puede ser real o no. Ah, ya. Y Siempre creo que es real. también, claro, y también se confunde bastante con el trastorno bipolar, que básicamente por lo abrupto de los cambios en la personalidad del individuo que la padece, ¿no? Que Claro. en realidad, claro, por eso te decía al inicio que es súper complicado detectarla. Y también porque da mucho miedo, o sea, como que hablar de bipolaridad es como algo mucho más cotidiano y más controlable que decir, que asumir que Que es tienes otra 15 personas personalidad, dentro de claro. ti. Porque igual en la bipolaridad hasta cierto punto sigues siendo tú mismo. Como las cosas que te gustan. No es tan extremo el cambio. Sí, y acá es muy interesante también como todos los recuerdos que tiene la anfitriona los vive como si fueran reales, pero son recuerdos de personas distintas. O Ah, sea, ¿puede acceder sus- a los recuerdos igual del otro? claro, como que te pueden tener acceso a las experiencias vividas, los recuerdos, y las viven como reales. O sea, entonces, por eso también hay tanta confusión y en estas mismas personas el miedo a entender qué les pasa. Porque de pronto tengo un recuerdo de esto que yo sé que no lo hice. Claro. Eh,
Entonces como que son muchos, un puzzle ahí que se va armando y que es súper, como un puzzle con piezas distintas. Entonces al final es como que nunca lo puedes armar, es súper, y se van sumando piezas. Entonces al final es como una vorágine dentro de su cabeza hasta que las personas tienen acceso a poder tener este diagnóstico y es realmente un alivio para ellos el poder por lo menos entender qué les pasa. Sí, claro, ¿sabes por qué no recuerdan todo o hacen cosas extrañas? Claro. Y bueno, lo que te decía, que llegando un poco al punto del por qué Ujú. pasaba esto también, los escenarios como de los terrores infantiles es algo como que también se ha estudiado bastante de que puede promover esto. El terror infantil ya sea como desde vivir en un entorno precario a tener acceso a información que ellos no sepan manejar, como que puede empezar a generar ya un escenario como que se pueda gestar este tipo de trastornos disociativos. Pero igual, si le vemos como el lado positivo, es como un mecanismo de protección igual, porque supongo que es viviendo un trauma, una situación grave, como que la otra opción es casi que te volváis loco. Es que, claro, de hecho, pasa mucho en las personas que tienen el trastorno, que cuando, bueno, ya adelantándonos un poco al tratamiento, Ujú. les cuesta mucho desprenderse de estas identidades porque finalmente son personas que las han acompañado toda su vida, Sí, o sea, po. son sus amigos, ellos lo describen Es como como que perder caes un solo. familiar o perder un amigo, perder un familiar, perder a alguien que te ayuda. Sí, A po. pesar de que muchas de estas identidades a ti te pueden generar miedo. Hay algunas que te dan más miedo, otras que te alivian, según el rol que cada uno esté ocupando en tu vida. Pero es súper fuerte para ellos el proceso de tener que, incluso de las personalidades en las que normalmente se resisten a dejar el cuerpo del anfitrión. Mm. Pero no me voy a adelantar al Sí, tratamiento sí, para que sea lo final, para que, claro, la para que nos parte quedemos feliz. con una, claro, con una visión más positiva. Podemos hablar un poco de cómo ha sido retratado también Ah, sí, el pues, porque en el tras- cine igual ha aparecido este tema, y bueno, últimamente con Fragmentado fue la más polémica, por así decirlo. No sé si antes de llegar a esa, si ha habido alguna también más atrás que retrate bien esto, porque Sí, igual de como hecho, que siento que se ujú, mezclan a veces un poco también, como decías tú, con la esquizofrenia, como, como lo muestra claro. la película. Sí, a mí me llama la atención de que Fragmentado generara tanta polémica, siendo que en el año 73 ya pasamos por una polémica respecto a un libro y después una película que se llama Seal, que está basado en un caso ¿Se llama cómo, de una perdón? mujer. El libro se llama Civil, Ujú. está escrito por una periodista que se llama Flora Rita Schreiber, no sé cómo Ya, se pronuncia, pero después te puedo mandar. Pues digámosle Flora, la ya, periodista Flora. Flora. Escribió un libro sobre el caso de Civil que está basado en una mujer que en realidad se llamó Shirley Ardell Mason. Y bueno, de partida fue un hit comercial rápidamente, se convirtió en un bestseller y era una novela ficcionada basada en el tratamiento real que tomó Shirley, eh, que era una galerista de arte que recibió terapia psiquiátrica porque tenía constantes trastornos, colapsos Ujú. emocionales y el resultado final de estas sesiones dio pauta para este libro. Y ella fue diagnosticada fue uno de los casos como más controversiales que fue diagnosticada de una persona diagnosticada con el trastorno de personalidad múltiple porque ella estaba poseída, por así decirlo, con Ya. 16 personalidades. Oh, Bastante similar al caso del que te claro. comento ahora. Entre ellas, dos masculinas, como me preguntabas tú si se Sí. podía. Y bueno, como te decía, generó mucha polémica y muchos psicoanalistas también cuestionaron la veracidad del tratamiento porque culparon un poco a la psiquiatra de influir en la paciente y que en realidad ella tenía simplemente una histeria y que ella la Mm. manipuló, esta histeria, para que generara como todos estos relatos. Y de hecho también habían versiones en que Shirley se consideraba como esquizofrénica y la psiquiatra simplemente se aprovechó de ella para vender esta idea como un suceso de la psicología moderna. Ya. Lo interesante es que el misterio hasta hoy se mantiene porque muchos archivos psiquiátricos los archivos psiquiátricos ¿Paciente? claro, esta paciente y de esta doctora, Ujú. estaban sellados y
tanto ella como Shirley ya fallecieron y nunca se abrieron estos archivos. Ah, O sea, literalmente nunca sabremos si oh, ¿qué era lo que tenía? Shirley era realmente como tal ella lo relató o ella manipuló un poco. Y claro, este es lo que volvemos a lo que del inicio, que da para esa controversia, porque Sí, po, finalmente, amén, claro, solamente la persona que está a cargo, la psiquiatra, es la que en el fondo va a tener acceso a todo el proceso de este tratamiento y lo que ella, bueno, aparte que obviamente es súper interesante el relato como tal, o sea, que claro, exista o sea, una hacerse famosa porque personaje, está atendiendo a alguien con claro, trastorno de 16 súper personalidades. interesante y súper entretenido también, Pero en y esa claro. época igual ya era más conocido, como para ella decir como, podría hacerlo pasar por trastorno y hacerme famosa. Sí, pero como te digo, nunca al nivel de 16 personalidades y siempre con este halo de duda. Claro. Como más, como claro, como que no tan asumido como ahora, que en verdad está como más visibilizado. Y por lo que digo que en realidad como es complejo el poder comprobarlo, más que nada. Bueno, y esta película, Ujú. la primera adaptación fue en 1976, otra en el 2007, las dos, yo vi las dos, están bastante decentes ambas. Eh, y claro, bueno, aparte que es como típica película que uno le hacen ver un poco en ¿En los ramos? psicología, claro. Y bueno, y ahora, debido al tema de Fragmentados, como que también ha revivido un poco el libro. Como que mucha Ah, gente volvió a buscar el libro. Y sí, a mí por lo menos me gusta mucho más que Fragmentados porque, bueno, de hecho la polémica que surgió, ya que la comunidad que se denomina los plurales, que es la que se enfoca en el tema del TID, se quejó en redes sociales y manifestaron que en cierta medida la forma en que se enfrenta el trastorno es un poco ofensivo, ya que se le atribuye, uno, a que hay mucha agresividad claro. y que también le dan casi un aspecto un poco sobrenatural, porque finalmente, sin Sí, pues spoilear a los te que no hace han mutar. visto, no sé, bueno, alerta de spoiler, tápense los oídos si no lo han visto, pero claro, finalmente aparece como esta bestia que es como, o sea, imagínate tu padre, te dicen que tu hijo tiene este Sí, trastorno pues. y tú acabas de ver esa película. Claro, es como, bueno, mi Claro. hijo se convertirá en un monstruo. Claro, yo al principio pensaba así como, ya, pero entonces cada persona, cada asesino que retratan con un trastorno debería reclamar, pero después me quedé pensando un poco y en verdad, como lo mismo que hablábamos al principio, esto es tan desconocido que como el primer acercamiento popular de ahora de estos últimos años sea una película que lo retrata como monstruo, igual es complicado. Claro, sí, tal vez al inicio debiera decir como esto es ficción y por Claro. favor no sacrifique a su hijo antes de No, no hay averiguar sobre el bestias. tema. O sea, en sí ya el trastorno da miedo, imagínate, te Sí, pasa po. el rollo. Pero bueno, también la susceptibilidad de hoy en día da para pensar que, claro, está un poco sensible todo. Sí, po. Pero tienen punto ambas personas, los que defienden su derecho a poder graficar lo que Claro, o sea, quieran igual alguien y, puede llegar y decir, oye, es ciencia ficción, ¿cómo te la voy a creer? claro, Pero la gente está igual, basado en sí, po. algo. Claro, Pero tal vez nunca al, falta al igual los que se final. creen esas cosas literal. Sí, no, hay mucha gente, o sea, por eso es como tan delicado el tema. Sí, po. Pero bueno, también hay otra película que a mí me gustó el plot twist, en verdad, que es Identidades. Ah, Pero claro, porque ahí hicieron una trampilla en lo que es mostrar cómo es el TID, y por eso la menciono más que nada, porque en el cine normalmente el trastorno de identidad se presenta siempre con el mismo actor. Esa es claro. como la forma en que nos tienen en el cine para como graficarnos. Esta es una persona que tiene distintas personalidades. Pero en esta película, Identidades, nos muestran distintas personas que por distintos motivos llegan a como un motel de carretera típico gringo en una noche de tormenta y empiezan a surgir distintos eventos misteriosos hasta que, claro, se dan cuenta de que todos están de cumpleaños el mismo día y ciertos eventos los unen y paralelamente nos están mostrando a un paciente psiquiátrico que es inocente, al parecer, y que están a punto de condenarlo. Y claro, uno no entiende mucho por qué se mezclan estas dos
secuencias de imágenes y finalmente, alerta de spoiler, eran, todas las personalidades eran este Siempre fue él. mismo, siempre fue el niñito. Que debo decir, me dio un poco de risa esa escena porque fue como en El La de gato con Shrek. botas. Sí, No, esa, en la El del gato con claro, botas. siempre fue el huevo. Entonces, Y con las mismas pudo, como tomas. exacto, siempre estuvo atrás, entonces sale volando y el huevo. Entonces, como que claro, creo que la idea era buena, el plot twist fue bueno, pero debo reconocer que me dio risa. Pero se agradece el intento y además tiene como un final, como un epílogo, ¿o no? Ahora que me No, estoy no me acordando. acuerdo mucho, la verdad. Que va en un auto, parece que por fin es libre. Claro, porque ahí en el fondo lo dejan libre. O ahí es cuando Mm. nos enteramos que era el niñito. Parece que ahí. Ah, sí, porque él es el Claro, único que escapa, parece. parece ¿O que no? o lo dejan libre. Pucha, debía haber visto la película antes de hacer esto. Pero bueno, la cosa es que, claro, como que tiene un falso final. Como que por fin es libre, va a ser una vida feliz. Y mata a alguien en el auto en el que los van transportando. Y parece que ahí es cuando nos revelan lo. Bueno, Parece que sí. pueden ver en la película. Recomendable. Lo importante es que tratan el tema y, claro, otra versión de cómo se puede retratar este trastorno que yo creo que al final la ficción deja corto lo que es la realidad porque si de verdad les interesa el tema, hay hartos documentales de Home and Health y otras páginas, bueno, el mismo YouTube, el caso que yo les estoy contando, que puedes después tú dejar el link por si quieren verlo, Sí, el sí. caso de Paula, que es súper interesante. Y siempre yo creo que supera la ficción, porque Como diría es Dross. cuando, como diría Dross, les ha hablado Dross. Bueno, y además que uno también dice, bueno, si esta persona está inventando todo esto, denle el Oscar, por favor, porque qué Sí, creatividad po. más grande. Qué Y nivel para de tener actuación. también ¿no? Para poder manejar 15 Sí. personalidades, porque ya actuando con la de uno como que cuesta, entonces tener que sobrellevar y mantener un perfil de personaje de 15 personas, o sea, es un maestro del rol para jugar. Claro. Claro, o sea, yo creo que da para pensar de que si alguien está inventándolo, creo que habían formas más fáciles de llamar la Se te llama atención la o atención. de lo que sea, porque claramente esa persona no lo pasa bien y su entorno sufre. Es muy difícil que puedan tener como condiciones laborales normales, que puedan tener una vida de pareja normal. Y todas las labores que para nosotros, o funciones como súper básicas, para ellos son muy difíciles. O sea, entonces Sí, pues, o sea, claramente relacionarse con otra persona, ¿cómo lo hacís? ¿Te enamoráis de una de las personalidades? y no, imagínate si es hombre o mujer, también Claro. todo lo que conlleva, o un niño. De hecho, cuando entrevistan al niño, decía él le molestaba que Paula usara aros, por ejemplo, pero Mm, ¿qué va a hacer? Como no le queda otra. claro. Entonces, hay muchas como aristas ahí que como que llegar y simplificar la cosa como, ay, alguien está llamando la atención, y bueno, y si estuviera llamando la atención es por algo también, o Sí, sea, po. es como muy simplista ese típico argumento de querer llamar la atención. Como, no, nadie llama la atención de esa forma porque sí. Bueno, vamos a algo más lindo que es el tratamiento Espera, esperanzador. que antes de cerrar el tema Ujú, de las ujú. películas, Sí, sí. me queda la duda con la de El Club de la Pelea. ¿Eso igual se considera este trastorno? ¿O es como un poco de esquizofrenia también? Mira, de hecho yo te di la clave cinematográfica para revelar cuando representan un TID Ah, o una sí, pues, esquizofrenia que eran dos y que distintos. es otro actor. Entonces, en el caso de, claro, ahí sería esquizofrenia, que vamos a hablar pronto en el Pero espérate, siguiente no, pues, porque segmento. igual ahí son dos personajes, pues. Ah, no, no, Claro, no, claro. pero él, Pero, acuérdate que él considera que la otra persona es real, 100%. No duda en que Brad Pitt es otro. pero igual No, tienen no. lagunas mentales, pues. Claro, es que ahí podrías, bueno, de hecho por eso te comento que es súper similar en algunos aspectos, y las consecuencias como cotidianas que genera esto son súper similares. Entonces al final son detalles como pero yo creo que básicamente el tema de la alucinación, de aquí en el caso que yo te digo, por ejemplo, Paula, ella misma puede hasta llamar a las personalidades cuando ella quiere. Mm, Como invocarlas, por así decirlo, darles el pie para que ellas puedan pasar y hablar, a diferencia en el Club de la Pelea, que acá simplemente coexistían.
los dos Sí, po. personajes. Claro, no, pero no, po. Pero él no, ya no me acuerdo mucho, al final se da cuenta de que era todo... Sí, ese es el problema, que como no me Sí. acuerdo, no quería Creo chamullar. que al final se da cuenta, pero es que igual tampoco en las películas no podemos asumir que toman un libro de psicología y dicen ya, vamos a ponerlo con todos los síntomas Claro, específicos de esta enfermedad. sería lo ideal, Sí. pero claro, ahí la ficción hace lo suyo. Entonces, invitamos a las personas a ver la película y que nos Y saquen cuenten sus propias y conclusiones. saquen sus conclusiones y nos cuenten, y que claramente debía haber visto estas películas antes, pero bueno. El tratamiento, como es de imaginar, requiere años, pero más allá de todo se dirige principalmente a la integración o fusión de estas identidades. Ese es como el objetivo, Mm, o por lo menos coordinarlas para lograr el mejor funcionamiento posible de las personas. Y esto se hace básicamente en 3 fases. La primera fase, que es, primero de todo, establecer que la persona esté seguro, se le reduzcan los síntomas, primero resguardar que no sea autoagreda, porque también hay personalidades que se autoagreden. como que se aparecen a defenderse. O sea, en el proceso, claro, o sea, sí. O sea, en sí ya las identidades pueden tener un perfil de autoagresión, Ujú. y también puede predominar esta personalidad al final, entonces va a tomar el control y primero, ante todo, verificar que la persona está en condiciones de poder iniciar un tratamiento, pero ante todo resguardar su salud física, Claro. desde llevarlo a un lugar físico que tenga un constante monitoreo, etcétera, etcétera. O sea, lo físico, seguridad ante todo, primero. Pero al final debería la personalidad que quede debería ser la original, ¿cierto? No puede pasar que quede una de las otras personalidades. Ese sería como el plot twist. Claro, dejamos al niño en el cuerpo de la señora de 50 años. Exacto. Claro. Es que esto es la etapa que viene, que una vez que la segunda etapa es la confrontación y la superación e integración de los recuerdos traumáticos, que es muy fácil decirlo, pero muy difícil de hacerlo. Claro. Porque esta es claro, aquí si esta fuera una película épica es donde justamente estos personajes van a ir desapareciendo porque ya no son necesarios. Entonces finalmente no debiera quedar el niñito de 12 años, porque una vez que está superado ese trauma, por así Claro, ya decirlo, no lo necesita. él ya no lo necesita. No necesita que Jonathan esté para defenderla en el colegio. Entonces, claro, de hecho sí, es súper cinematográfico imaginarlo también, porque Claro, que van desapareciendo. Y lo que te decía de lo difícil que es para el anfitrión deshacerse de estas personas, porque literalmente ellos lo vivencian como perder un familiar, un ser querido, Claro, o un si igual he amigo. estado con esas personas, entre comillas, toda la vida, acompañándote. Y básicamente son personas que son bastante solitarias, entonces son sus únicos amigos. Entonces, claro, aquí es el confrontar y de alguna manera ir superando los traumas, los sucesos que fueron generando la aparición de este mecanismo de defensa, o como le queramos llamar. Y ya la fase 3 es la integración y la rehabilitación de la persona. Y aquí también es importante que no todos los pacientes desean la integración. O sea, tampoco es como que tú puedas obligar que esta persona de un día para otro se integre a la sociedad, tenga una vida Sí, po. normal. También ahí es un proceso bien largo, pero en general hay muchos casos de personas que no se habla mucho de cura en los trastornos disociativos, los trastornos. O sea, se habla más como de una reintegración o una regulación de los síntomas, pero sí muchos casos de personas que estuvieron en un nivel como muy grave de esta enfermedad, logran integrarse, y en el fondo es porque entienden, a diferencia del esquizofrénico, que es súper complejo también el tratamiento, como son más conscientes de lo que les ocurre, es más fácil también para ellos poder enfrentarlo. Es como, Claro. soy más consciente de mi problema, sé que tengo esto, sé que esta persona que me está hablando no debiera estar ahí hablándome. Entonces, claro, yo no sé, y tal vez también me queda la duda, y como si realmente esta persona nunca más escuchará nada, o si Eso después tendrá... Yo creo que podrán sí puede haber... volverle. Yo creo que básicamente sí debe haber bastante recaídas, o que en sucesos posteriores ante un evento traumático vuelva a generar este mecanismo de defensa, pero por eso finalmente es
un tratamiento progresivo y yo creo que durante toda la vida un acompañamiento, Sí, porque po. es una persona vulnerable y que por algo se le gestó este trastorno y es una persona que debe ser más fácil para ella tener una predisposición estructural para generar estos trastornos. Entonces, claro, ahí hay que tener un acompañamiento. No es algo como que ya lo dimos de alta después de que se toma el medicamento y adiós. No, Claro. hay un acompañamiento no, y también acá, en el caso de que yo te cuento de Paula, los mismos personajes también manifestaban que les cuesta mucho, un tema existencial de que no quieren aceptar que van a morir, Claro. porque dicen, no, no quiero morir, no quiero dejar de existir, pero una vez saben que no existen, entonces es como todo un dilema existencial ahí también que Sí, debe pues, porque podéis surgir. decir que es Paula, entonces los otros no están vivos, entonces también es complicado. Claro, es el cuerpo de Paula, o Paula Claro. es el medio, entonces creo que da para mucho. Y como te decía al inicio, es un tema que siempre se están surgiendo nuevas teorías, nuevos estudios, porque en verdad es algo súper eh, que yo creo que en verdad vemos una capa y una superficie de lo que es realmente. O sea, Una hay gota un en el montón océano. de... Exacto. Exactamente. Pero, pero sí es uno de los trastornos más complicados junto con la esquizofrenia, que es la que podemos hablar ahora sí. Sí, pero antes de que pasemos a la esquizofrenia, ¿tú nunca Ujú. tuviste algún caso o conociera a alguien que tuviera contacto con personas que sufrían este trastorno? Me tocó bueno, en el proceso de estudio, uno suele ir a bastantes hospitales psiquiátricos y no tuvimos contacto directo con este paciente, pero sí nos relataron de un paciente que tenía, y de hecho era justamente por la discusión si era esquizofrenia, ¿no? Que Ujú. solía decir que tenía 5 personalidades, pero Mm. no tuve acceso directo como para poder hacerle preguntas O ver sus o verlo con personalidades. claro, porque también a mí lo que me impresionaba en el caso de Paula es que físicamente hay un cambio corporal entre los personajes. Mm. O Como sea, de postura. Kramer es un maestro de las personalidades, porque eso voy con lo interesante que es también de que literalmente hay un cambio corporal que tú lo puedes percibir y, bueno, aparte de lo que te dije de si se miden las ondas cerebrales, también hay un cambio de actividad interna, Claro. que es algo que se ve, o sea, es verificable, no es solo que ella esté diciendo, hola, soy Juan, soy Sí, pues. Juanita. Fui Hay poniéndolo aún más grave. algo, claro, soy Juan. Entonces, claro, a mí, y de hecho, bueno, son casos que son considerados como mucho más complejos y en general estos trastornos, lo ideal es que sean, el tratamiento se ha llevado por un equipo multidisciplinario, o sea, no solamente psiquiátrico, sino también psicoterapia, porque como abarca tantos temas, Sí, no es como algo que se vaya a solucionar de una manera tan simple como yendo una vez a la claro. semana a terapia Y o tomarte puede unas pastillas en ayudar, la casa. claro, puede ayudar, pero claramente aquí se necesita de mucho más, de un proceso un poco más elaborado. Claro. Pero sí, y también lo que siempre nos pasa a los psicólogos es que nos quedamos a veces con la duda de si puedes generar un mal diagnóstico también. Porque hay muchos ¿En qué pacientes sentido? que van una vez, van 2 veces y después no los sigues atendiendo por las razones que sea que ellos no asistan más, pero Ujú. también quedas con la duda de, bueno, tal vez esta persona que se le diagnosticó bipolaridad, tal vez tenía un trastorno, un TID, Mm. y para eso obviamente se necesita un proceso de diagnóstico más largo. Entonces debe haber un montón de gente que tiene este trastorno que no saben o que están siendo mal diagnosticados. Claro. Entonces da para mucho el tema. Eh, Pasemos entonces a la esquizofrenia, porque también me llama mucho la atención, porque para mí la esquizofrenia es escuchar voces y matarlos a todos y cosas por el estilo. Entonces no sé qué Claro, tan real hay de eso. sí, de hecho la esquizofrenia se suele decir que es como un poco la pieza clave de las enfermedades psiquiátricas porque reúne todas las psicopatologías, todos los síntomas más característicos de las enfermedades psiquiátricas y es el prototipo de lo que llamaríamos un loco. Mm. Y es básicamente un proceso en que se rompe con la realidad, que hay una pérdida del control de la propia voluntad.
Y esta suele presentarse en la adolescencia, lo cual lo hace harto más complejo porque la adolescencia en sí ya es una etapa crucial, Sí, difícil en muchos aspectos hormonales, sociales. Entonces se hace un quiebre muy complicado porque las personas sanas, por así decirlo, siguen con su proceso normal, siguen con su desarrollo, mientras que quienes padecen la esquizofrenia o empiezan a tener síntomas, empiezan a tener un proceso de anulación y colapsan en su funcionamiento social, porque al empezar a sentir síntomas eh, y se empieza a perder lo que es lo más propio, que es lo que es solo tuyo, que son tus pensamientos, tus recuerdos, tu control. Entonces claro. es como muy complicado. Y bueno, también pasa lo que digo en la otra enfermedad, que son enfermedades que son de tardío diagnóstico y tratamiento, porque en general el paciente con esquizofrenia o con brote psicótico, etcétera, normalmente no tiene una conciencia de enfermedad, No, pues a menos tú que me dijiste que ya, no están conscientes de que esa voz que le habla es mentira. claro, y como te digo, no hay una conciencia, no es como que te empezó a doler la cabeza y vayas inmediatamente al doctor. Claro, Entonces hay como hay harto tratamiento o diagnóstico muy, muy tardío y como que eso también dificulta que el proceso sea más efectivo. Pero te voy a contar primero de los criterios de ujú, diagnóstico, como para que sigamos el mismo orden sí, de lo anterior. En, en sí, históricamente la esquizofrenia en Occidente se clasifica en tres formatos, por así decirlo, es como para hablar un poco global, que es la esquizofrenia simple, la catatónica o la paranoide. Pero aquí vamos a ya, hablar un poco en general de la esquizofrenia como un concepto, pero en ujú, sí el DSM-4 y el CIE-10 tiene estos subtipos dentro de la esquizofrenia, para que también se entienda de que en sí es tan compleja que tiene sus propios subtipos. claro, Pero hablando como de síntomas característicos, serían la aparición de ideas delirantes, las alucinaciones, un lenguaje desorganizado, un comportamiento catatónico, que son alteraciones psicomotoras, como, no sé, las personas son más rígidos, flexibles, tienen aspectos físicos también que cambian, y síntomas negativos como el aplanamiento afectivo y la bulía. Estos obviamente, variando el tipo de esquizofrenia, varían los síntomas. O sea, en claro. algún tipo de esquizofrenia puede existir menos presencia de alucinaciones, como en otras varían también los síntomas. Pero esto, como te digo, son los como Como lo genérico. características más genéricas, claro. Ujú, Y las causas aquí también hay un montón de discusiones al respecto, pero también se enfocan en que son aspectos básicamente genéticos, o sea, familias que ya ah, vienen con ya, alteraciones psiquiátricas, aquí el factor genético es súper, fuerte. es como bien reiterado, que Ujú, si empiezas a investigar como a la base en un paciente, es muy probable que te encuentres con personas que sus parientes tuvieron algún tipo de trastorno psiquiátrico, la misma esquizofrenia u otro. Y en especial, mientras más para atrás es más difícil, porque como no había claro. tanto acceso, o la gente en verdad era como el loquito de la familia, es como, claro, había un tío medio raro, no sé, o le Claro, cambian los pero nombres, el tío que exorcizaron. Entonces, como mucha ignorancia, yo creo que realmente ahora, como el 2020, estamos como teniendo ya como un archivo histórico que se puede como acceder de nuestros antepasados como para tener un historial más claro, pero aún así es difícil de acceder y de que tengan el diagnóstico correcto. sí, po. Igual Bueno, complicado me decía saber como, no sé, mi abuelo tuvo esquizofrenia, ¿qué pasa si tengo un hijo y también se le transmite? O sea, es complicado es saber que cómo, bueno, como cualquier claro, enfermedad igual, y yo creo que en general siempre va a estar ese miedo si tú sabes que te casaste con alguien que tiene sí. un antecedente. Es que ahí, claro, también hay antes de llegar a ese punto, pero hay Ujú, formas en las que uno, claro, o sea, si tú ya sabes que hay una familia que tiene con mucho antecedente psiquiátrico, claramente uno puede ir tomando resguardos de estar atento a ciertos
patrones de conducta, tampoco la idea es ponerte tú paranoico y estar todo el día Sí, po. pensando que tu hijo va a ser esquizofrénico, pero obviamente sí estar atento a que ante un posible síntoma, estar como más preparados para que no sea el diagnóstico tardío, que es lo que te digo que es súper complicado y dificulta mucho más el proceso. Claro. Pero siguiendo con las causas, bueno, como te decía, genética, súper importante, la familia, también los factores ambientales, o sea, condiciones adversas, condiciones económicas que también hayan sumado a que el individuo viva en condiciones con bastante precariedad en su vida, principalmente en la niñez. Ujú. Y también se suele, ahora también viendo algunos estudios, incluían la sociedad como un posible La detonante. sociedad. Sí, la sociedad como Vivimos. la sociedad enferma que también podía detonar un poco a esta Mm, vulnerabilidad biológica, pero como te digo, no hay una causa como específica y son muchos los factores que pueden al final detonar Yo había porque visto hasta que la marihuana te podía dar cuando si fuera muy joven. sí, vamos a llegar al tema de las Excelente. drogas. Pero sí, porque claro, ahí está la discusión y que lamentablemente pasa mucho y que se minimiza a la persona enferma y se le dice como, oye, pero si a mí me pasó lo mismo y yo no estoy loca. Y algo muy escuchado en los pacientes que Mm, dicen, oye, yo también sufrí cuando chico y me pasó esto. Entonces, claro, o sea, también el tomarlo tan a la ligera y minimizar las cosas de una manera tan superflua es complejo y bueno, se entiende que no todos tienen las herramientas como para poder lidiar con un enfermo en la familia, pero sí, obviamente, si a usted le pasa que tiene un enfermo, un psiquiátrico claro. o tiene algún malestar, no caer en eso, porque justamente lo que hablábamos antes, nadie quiere hacer esto por llamar la atención, porque hay otras formas y finalmente no lo pasan bien. Entonces, si alguien toma este camino para llamar la atención de una manera tan engorrosa, es porque claramente algo Claro. hay ahí también. Hay algún problema Entonces, ahí. evite esos comentarios. Y bueno, la esquizofrenia en sí, uno de los componentes básicos que surge en un paciente es que hay mucho miedo, porque es como lo que se llama la angustia psicótica, porque hay una angustia en el fondo y en el origen de la esquizofrenia, porque básicamente no entienden lo que les pasa, tienen mucho miedo a descontrolarse, viven situaciones que no controlan y mucho miedo a no saber de qué eres capaz. Y eso Mm, mismo hace que te dé más miedo al comenzar a tener los síntomas y te aíslas mucho más. Entonces, claro, es un círculo vicioso del miedo y el miedo que ancestralmente se ha dicho que el hombre tiene miedo a la muerte y a la locura. Y aquí básicamente es el miedo a la locura lo que más se mueve en el paciente porque tienen ese temor a pasar como la barrera del sinsentido. Finalmente tienes miedo a ti mismo. claro, a lo que Y podía eso ser. es terrible, o sea, el miedo a ti mismo, que eres, porque hay básicamente como una muerte psíquica, dejas de ser quien eres. Y sumado a esto que la sociedad te aparta, la familia, Sí. etcétera. Y se ha comprobado que también muchos pacientes esquizofrénicos son personas con una alta autoexigencia, ya sea Mm, porque en la familia se transmite la idea de que hay que llegar muy alto o porque tienen padres muy autoritarios. En, en psicoanálisis se diría que se desarrollan un super yo muy alto. Entonces son personas que, aparte de lo que sufren, están constantemente criticándose a sí mismos, se sienten que son un fracaso, no cumplen las expectativas. Entonces esto suma aún más todo este temor. O sea, el esquizofrénico pasa con mucho miedo, o sea, con mucha angustia constante, o sea, qué ya eso terrible. es súper Claro. desgastante, ya imaginarse estar todo el día sobreanalizando lo que hiciste, no lo que no hiciste, es muy, muy angustiante. Ay, Sí. bueno, tú me comentabas sobre el tema de las drogas. Aquí hay un Sí. punto muy importante y que suele ser bastante polémico, porque claro, pero yo creo que hay que tenerlo claro porque no se estigmatiza aquí el tema de la droga, sino que hay que tener súper claro que hay personas que tienen una predisposición al desarrollo de la enfermedad, Ya. a desencadenar procesos psicóticos. O sea, obviamente en un carrete puede alguien fumarse un pito y la otra persona fumarse lo mismo o más, y la persona que fumó un poquito
puede desencadenar un proceso psicótico y es porque esta persona tiene La predisposición. la predisposición. El problema es que, claro, hay muchos casos, de hecho, que cuentan que después de un carrete, no sé, por ejemplo, un documental que yo vi hace poco comentaba que después de un carrete despertó y veía rayos de luz Wow. en el techo. Y dejó de fumar, dejó de tomar y como que pasaba una semana y esto persistía. Entonces, Medio trauma. claramente, ahí, horrible. Entonces, pero también hay personas que le ocurre esto en un nivel más controlable. O sea, hay mucha gente que yo he conocido que fumó una vez y digo fumar porque es como que es lo más cotidiano. Ni Sí, siquiera po. estoy hablando como una droga más dura que te Suele puede ser generar, claro, que hay que veía alucinación. Cthulhu mismo y... Entonces, como muchas personas que después de algún consumo tienen un brote psicótico, pero que a veces es breve. Y Ujú. basta con dejarlo o después de saber dominar la dosis. Entonces, como que no es que todo el mundo le vaya a pasar Ya, eso, no es como una pero causa directa. sí, claro, es solo si tú tienes tu predisposición y eso incluso te puede pasar hay una teoría ahí también con el gluten, que también puedes Wow. tener psicosis. Así que para que no se Cuando rían el de sus pan se vuelve amigos, malo. no se rían de sus amigos celíacos. Wow. Pero sí, también para que uno no presione a alguien en un carrete. Alguien no quiere fumar, Mm, típico que dicen, ay, no sé qué. O al contrario, hay gente que con mucha buena intención recomienda fumarse un pito, ya sea, no sé, para sí. relajarse. Ahora mismo en cuarentena, Sí, pues. muchos memes de personas, o sea, videos de personas que le hicieron un quequito a escondida a la mamá para que se relaje. Si les funcionó, maravilloso, pero también tengan en Te cuenta lo de podía que echar. eso, y ha pasado mucha gente que le ha pasado eso, de que han tenido lo que uno podría llamar una mala ola, pero literalmente puedes desencadenar algo que es permanente o que es súper peligroso. Qué Entonces ahí heavy. también, como para que uno respete al amigo que no quiere Claro. fumar, o si ya fumó, también acompañarlo en ese proceso, porque claramente a alguien le puede bajar el perfil y decir, ah, ya, sí, este está, Está disfruta la exagerado. volada, pero esa persona lo está pasando pésima. Entonces, claramente, este delirio que genera o la alucinación causada por la droga puede ser algo mucho mayor que una simple mala volada. Sí. Así que para que tengan cuidado. Bueno, y hablando del tema de la alucinación, ¿qué Ujú. es? Que también tanto que uno Sí, dice pues es como alucinación, uno lo lo que uno se menciona imagina. tan Creo lo primero que uno se imagina al hablar de eso. claro. De hecho, sí, la alucinación, bueno, la alucinación, ¿qué es? Es una percepción de partida que no corresponde a ningún estímulo físico externo. Y, sin embargo, la persona siente esa percepción como real. Esto puede ser una alucinación auditiva, también puede ser táctil, que sientes que te tocan, también sentir olores, pero como que claro, lo más clásico uno lo asocia a la visual, que es ver a alguien o Claro. escuchar voces. Es Y lo como una película de interesante, terror esto. Qué horrible. Es que no, que tal imagino como cual, una película de terror así viendo algo que más encima tal no, cual. ni siquiera es real. Y de hecho, es súper interesante porque las personas cuando escuchan voces y se ha hecho análisis de la corteza, que tiene que ver con la percepción auditiva, Ujú. notan que está activada. O Oh, sea, la persona está vivenciando que no, que está escuchando algo realmente a pesar de que no haya nadie ahí. O sea, y sus ondas cerebrales se activan como si estuviera se realmente activan escuchando. como si realmente, claro, el área que tiene que ver con la percepción auditiva está activada tal cual como si fuera algo real. Y también está comprobado que esto está fuera de la lógica del sueño o de cualquier otra ilusión que tú puedas tener. Ah, claro. Porque, sí, porque los sueños no son alucinaciones, po. Claro, No fue- está descartado Mm, que sea bajo la misma lógica del sueño. claro. Bueno, así como por dar unos porcentajes, el 20% de la población ha dicho que ha tenido algún delirio o alucinación. Ah, igual harto. Y claro, y también a veces, por lo mismo que hablábamos con el tema de las drogas, como que se puede asumir como que es casi que algo Mm, más normalizado, justamente el problema es que se interviene tarde. Y porque normalmente el enfermo no tiene conciencia de la enfermedad,
entonces de hecho no va a ir por iniciativa propia y claro, va a surgir la idea de ir cuando ya haya tenido algún brote psicótico, algo que ya es más Algo haya hecho algo. claro. Hay que dejar en claro que también hay delirios agradables, como mencionan algunos, como algunos que dicen que se sienten extremadamente bien, que se sienten tan bien que van a explotar. Cuando están en ese O, estado de claro, de la alucinación. alucinación, o algunos pacientes que dicen que se sienten que son Dios, que van a salvar el mundo. Yo ahí sí tuve la oportunidad de ver unos pacientes también en una de estas visitas al psiquiátrico. Ujú. Por ejemplo, en la época que estaba este programa rojo, había un paciente que decía que él le escribía las canciones a los cantantes de Oh, rojo. ya. Y otro que el que más me frustró a mí, porque él decía que todos los días él soñaba con los números de la lotería y cuando él Oh. iba a cobrar el premio, se lo robaban. Entonces yo dije, pero ¿cómo nadie ahí lo sigue? Claro. Acompáñenlo. Entonces, claro, a lo mejor esos delirios no son tan, no están en el área como tan terroríficos como ver a alguien que te persigue o alguien que te quiere hacer daño, a un demonio. Pero claro, también son frustrantes porque en el fondo este caballero, él nos contaba y lo que a mí más me impresionó en ese momento es que nos tocó ver muchos pacientes que tú literalmente tenías una conversación súper normal, por así decirlo, Ujú. inteligente, divertido, súper ubicado en tiempo, espacio, no sé, algo como, que no te haría sospechar, por así decirlo, que tenga algún trastorno tan Ujú. profundo. Y claro, se lo retiraban de la sala y el profesor nos contaba, oye, este tipo en verdad todo lo que les dijo es mentira. Wow. En realidad él está acá porque me acuerdo siempre de un paciente que comentaba que él estaba ahí por gusto, nada más porque quería como descansar de la familia, etcétera. Ujú. Y claro, el diagnóstico era completamente distinto. Se había tratado de tirar como 3 veces por el del edificio donde vivía y otros comportamientos relacionados con alucinaciones, que Oh. decía que veía a la Virgen, que estaba siempre en la esquina mirándola. Ay, qué horrible. Entonces, claro, o sea, es impactante también como personas que tú podrías ni siquiera darte cuenta que tengan un trastorno a ese Claro. nivel. O Actuando tan sea, normales. claro, y también hasta qué punto tú llegas a cuestionártelo. Claro, o sea, tal vez si a mí se me aparece la Virgen, yo podría llegar a cuestionármelo. Claro. Pero si simplemente es como, bueno, como que lo decíamos en el club de la pelea, si es una persona Mm, común y corriente y que está conviviendo contigo como un compañero de trabajo, un amigo, ¿por qué vas a dudar? O claro. sea, no hay como una identificación tan notoria de que esto por lo menos no está bien. Oye, ¿Y quién los...? ¿Sí? ¿Mm? Ujú. No, que ya que mencionaste película, un poco lo que le pasa al Joker, se podría decir que es esquizofrenia Sí, porque él, eso mismo te iba a decir. ah, ya, Estamos conectados. como siempre, Claro, pues, en el caso de él, que tiene toda esta alucinación de de la la relación de polola, de pareja que con le la va bien. vecina, claro, todo, que yo creo que es una de las partes más tristes, de hecho, de la película cuando uno se da cuenta que está Sí, solo. sí, Porque por último uno decía, ya, bueno, le han pasado puras cosas malas, pero alguien lo quiere, es una buena mujer. Entonces, sí, estaría dentro como de la rama de... No he hecho el análisis psicológico de la película así como para ver todas las aristas, pero si nos vamos como a esa, esos síntomas, a esa secuencia de escenas, claro, claro. claramente él se inventó o vio o creyó, que como le queramos llamar, que tenía una relación real, pero aquí está basado en una persona existente, no sería un personaje Ah, claro, ficticio, que sí. que también puede ocurrir. Eso te iba a preguntar si las alucinaciones irán un poco de la mano como con lo que uno ha visto. No sé, si yo fuera esquizofrénico vería monstruos horribles así. Yo creo que esto es más como mi opinión. Yo creo que es, Ujú. es un poco lo que tú necesitas ver. También un poco Mm, similar a lo que pasaba con lo que hablábamos de las personalidades del TID. Esto es mi teoría. claro, Que también, como te comento, hay muchas teorías al respecto de sí, por po. qué surge. Pero si lo vemos así súper como
solo en neurociencia y no nada místico ni nada extra. Claro, como creo que lo asociaría más a lo que tú necesitas ver y yo pensaría que lo que creaste tiene que ver con tu trauma, pero va en caso a caso o por la necesidad que quiere llenar esa alucinación, como sería en el caso del Sí, el Joker, Joker, claro. que quiso llenar Alguien un que lo espacio acompañara. emocional. Pero, pero claro, caso a caso habría que verlo y sería como generalizar mucho el decir eso, pero es como lo que me podría imaginar. Hablando un poco como de la parte más científica, para que quede el contenido científico aquí también. El aporte científico. Claro, sobre la estructura cerebral de los esquizofrénicos. Algunos pacientes tienen anomalías en sus estructuras cerebrales causadas por genes que afectan el desarrollo cerebral y estos están presentes incluso antes de que el individuo enferme. Pero a la vez, cuando surge la enfermedad, el paciente empieza a perder materia gris y el cerebro incluso se hace más pequeño. Wow. Y se ha descubierto que si tratas a los enfermos desde el principio de la enfermedad, podrías evitar que tenga este deterioro, deterioro cerebral. Pero claro, aquí lo complicado es cómo logras diagnosticar Sí, antes. Porque utilizando incluso resonancia magnética para estudiar las funciones cerebrales, se vio que los circuitos que se activan en los esquizofrénicos son distintos a los de las personas que no padecen esquizofrenia. Y esto sugiere que debido a estas anormalidades en el desarrollo inicial del cerebro de los esquizofrénicos, ellos desarrollarían como unos circuitos alternativos a las funciones mentales corrientes que todos tenemos. Y claro, y esto serviría para identificar a las personas propensas a la esquizofrenia antes del desarrollo de la enfermedad. Pero aquí volvemos, ¿cómo podemos vamos a ir haciendo todos una prueba de como coronavirus, como para los asintomáticos? Entonces es como complicado, pero ha sido igual interesante darse cuenta de que hay cosas físicas que tú puedes como verificar en el cerebro de los esquizofrénicos y que son distintos a los de la persona que no tiene esquizofrenia. Y para entender por qué pasa desde la neurociencia, en resumido, existen unos circuitos neuronales específicos, que son neuronas que se comunican con otras por medio de los neurotransmisores, y los esquizofrénicos tendrían un problema con la regulación de esos mensajeros químicos, porque se vuelven como más hiperactivos. Y los dos neurotransmisores específicos que están implicados en esto son la dopamina y el glutamato. Estos son como los dos neurotransmisores que predominan en lo que se le llama la hipótesis dopaminérgica, que pueden googlear y estudiarla, o tal vez algunos lo estudiaron en biología o neurociencias y pueden volver a... Y que sería como lo que causa esta hiperactividad de las neuronas. Pero esa es como la explicación, obviamente basada en las neurociencias. Hay un montón de otras explicaciones, como digo, desde lo místico, desde a una lo espiritual, a posesión. O sea, es un tema que, al igual que el TID, sigue estando en investigación y es como muy... Decíamos la gota en el océano. Claro, sigue siendo... sabemos solo una gota en el océano. Exactamente. Bueno, y también yo creo que la forma en que más todos hemos accedido a la esquizofrenia es a través del cine también. Sí, pues. Que ahí no sé cuál película sería más característica, bueno, porque en el otro caso el TID era bien clara la de Fragmentado. Claro, yo la que tomé más como porque me gusta, en verdad, es El Resplandor. The Shining, porque ahí también siempre había como un poco también la duda de si todo lo que le pasa a Jack es simplemente un tema de paranormal o es algo que pasa en su mente. Claro. Como decía Harry Potter, Sí, ¿esto es real o solo está pasando en mi mente? ¿Acaso importa? Bueno, en los efectos prácticos, ¿acaso importa porque quieres matar a tu familia? Guarda, sí, como que... Pero claro, yo no he leído el libro, pero las personas que me han comentado que han leído el libro, al parecer se enfocó más en lo paranormal, a diferencia de lo de la película, que está más basado un poco en lo que le pasa a Jack internamente. Yo diría que a lo mejor en la película podemos identificar más la esquizofrenia, no sé si en el libro, porque no lo he leído, pero por lo que he conversado con personas que lo leyeron, al parecer sería así. Pero como es más popular
la película. película, Me voy a claro. enfocar en el Jack de la película y es lo Sí. que yo vi. Pero voy a leer voy a Algún leer el día. libro. Sí, no sé por qué no lo leí. Tal vez me da miedo, como a Joy, que le da miedo Claro. leerlo. Sí, Lo estaba voy a pensando meter lo en el mismo. refrigerador. Lo voy a meter en el refri. Pero bueno, como un poco con los antecedentes que tenemos de la enfermedad, yo creo que es como ya más fácil identificar ciertas cosas. O sea, partiendo por el tema de las alucinaciones. Claro, alguien podría decir son fantasmas los que están en Sí, el po. hotel Overlook, pero el mismo hecho, no sé, de que el barman sepa lo que va a tomar, ciertos pequeños detalles como que en el fondo lo conocen. Bueno, se dice que el hotel sería como una especie de reflejo de Jack, que bueno, para los que no han visto la película, es un padre de familia, una apariencia bastante normal y que acepta un trabajo de cuidar un hotel durante el invierno, porque también considera que es una buena oportunidad para terminar una novela que le está escribiendo y esto no sé si se explicita tanto, pero parece que también quiere recuperarse de su adicción al alcohol, que es como algo Mm, que no, es como un subtexto ahí también que no sé si se ve tan claro. Pero, claro, en este hotel tienen que, es todo el invierno, que es un poco como, surgió también hace poco el tema, por el tema de la cuarentena, que muchos decían como, me estoy sintiendo como Jack, pero ahí sería otro tema para analizar porque es el tema de claro. la fiebre de de la cabaña, que se llama, que ¿De estar después la gente no encerrado? quiere salir. Claro, que después la gente Mm, no quiere salir. Y conforme va avanzando el invierno, bueno, el aislamiento y todo lo que estaba viviendo Jack en este hotel se empieza a ujú. agravar y empieza a tener consecuencias. Por un lado tenemos al hijo que él está más acostumbrado a estar solo, pero también lidia con esto ya que tiene un amigo imaginario, que eso ya daría para otro análisis. Claro. Eh, y todos están como relativamente bien, hasta que todo se pone relativamente mal. Te mal. Como diría, te lo Te lo resumo. resumo. Y claro, porque si lo pensamos objetivamente, las condiciones en las que están en este hotel tampoco son tan adversas. O sea, es un hotel grande, tienen comida, tienen, no sé, pues, no es el peor lugar para pasar un confinamiento cuarentenístico, a pesar de del clima terrible. Pero aquí uno podría empezar a ya mezclar ficción también con lo psiquiátrico, a surgir los propios fantasmas o los mismos aspectos oscuros que conviven en la mente De Jack. de Jack. Y también, bueno, se pone hasta físicamente, podríamos también detectar algunos aspectos como de catatónicos que hablamos, de la mirada fija, hay algo que relata muy bien Jack Nicholson, que lo retrata muy bien, perdón, que es como las caras que va, el Sí. rostro, cómo se le va deformando. Sí. El mismo planeamiento afectivo que demuestra con la esposa, o sea, es súper frío. Entonces, claro, aquí también yo creo que la comunidad esquizofrénica podría haber generado una queja, porque si bien aquí no se especifica que es esquizofrénico tanto como en la otra película, pero Claro. sí se asocia que el esquizofrénico en sí es violento. Sí, po. Y la verdad, no existe como una relación directa de violencia y esquizofrenia. De hecho, en sí el esquizofrénico no suele ser muy violento. De hecho, suelen ser ellos más agredidos que agresores, por ser Mm, más distintos, por ser más aislados, por ser más callados. claro. Entonces, claro, acá también si nos vamos como solo a la figura de la esquizofrenia, sería como un personaje bastante terrorífico. Pero si nos vamos como al ir comprobando diagnósticos, o sea, que sumando criterios de Síntomas. diagnóstico, claro, Claro. como que él nos encajaría como en casi todas, de la Claro. alucinación, las ideas delirantes, etc. Y bueno, también obviamente la ficción ahí podemos mezclarlo con un poco el misterio del lugar, porque el hotel en sí ya tiene su historia, no Sí, olvidemos po. que está construido sobre un cementerio indio. La clásica. No sé por qué no se fueron inmediatamente cuando le informaron ese Claro. pequeño detalle. Uy, ya. Vamos a vacacionar, o sea, vamos a trabajar Estar sobre un mes cementerio. encerrados en.
en Ese ese caballero lugar. no había visto las películas que nosotros. Entonces, claro, y también el final, que es esa foto de Sí, 1920 en pues la eso que él igual te aparece, deja la duda dudando. de siempre él era un fantasma, él existió, o él se fusionó también con Yo con voto el por la última hotel. alternativa, como que pasó a ser parte si es que dijéramos que habían espíritus como de los espíritus del hotel. A pesar me gustaría leerlo, y creo que debía haberlo leído para comentar esto, porque no sé si ahí tal vez se desarrollará más el final, Sí, o quizás este será hay un alguna... final que lo graficó más Kubrick, Sí, sí, Stephen King no es pero muy bueno bueno, con de los hecho finales, en general. sabe, Así que, se sabe que a Stephen King no le gusta esa versión, que sí, po. paradojalmente la versión es una de las películas favoritas basadas en un libro de Stephen King, Sí, po. pero a él no le gusta esa versión, de hecho le gusta la otra versión que se hizo de películas que es bastante, tiene más fantasmas y cosas como más sobrenaturales, ¿Cuál otra? pero claro, o sea, hay un The Shining, otra versión, Ah, no tenía idea. pues youtubearla. Es que parece que fue como una serie, Mm, pero está en YouTube, de hecho. Yo la última vez estaba, no sé si todavía seguirá. ya. Entonces, claro, o sea, hay que tomarlo, yo creo, bueno, siempre que está la discusión sobre si un libro es igual a la película, Sí, po. creo que al final siempre, como tú te lo imaginaste, va a ganar y hay que tomárselo siempre como un fanfic, ¿no? Como esta es la versión mía de Harry Potter. ¿Cachai? Como tú imagínate a Hermione como quieras. Sí, po. Pero claramente hay que temas argumentales que, no sé, por ejemplo, en la película ponen al personaje de la esposa como muy histérica y muy odiable y al Sí. parecer en el libro no era así. Mm, Era mucho más ruda y no sí, porque generaba esas hasta ganas como que la de actriz era de así, era... entrarle al hacha. Bueno, hay que decir que ella lo pasó bastante mal en las grabaciones porque Kubrick hizo grabar las escenas un montón de veces para generar ese Ah, estado de angustia real. O sea, yo creo que ahí tienen para hacer una película aparte porque lo pasó pésimo y se notó. Entonces, es que bueno, en ahí ya esos años sería como que para si otro teníais que análisis. matar a alguien en una película lo matáis de verdad, entonces eran Claro, y bastante ahí más... da para otro análisis sobre Sí, Kubrick también, hasta qué punto hizo, si tuvo prácticas legales con sus actores o no. Pero bueno, hay un montón de otras películas también, no sé, pues, más actuales, El Cisne Negro también tiene que ver con la esquizofrenia. En general, las películas que tienen que ver con alucinaciones, podríamos ya empezar a ponerlas en la categoría que tiene que ver con la esquizofrenia. Obviamente también tener cuidado porque hay como una romantización a veces del esquizofrénico, como que se asocia a personas creativas, graciosas, etcétera, ah, que no, quieren ir no fuera de sabía. la norma. Claro, que como, no sé, muchos artistas que se asocia a trastorno psiquiátrico y como que sí, pero como que se dice es un genio a pesar o debido a la enfermedad. Mm, No sé, pues, Van Gogh pintaba así gracias a que tenía algún trastorno o a pesar de. Entonces, ahí también hay que tener como un cuidado de la romantización de la enfermedad psiquiátrica porque todo lo contrario, al final no le hace un bien a la persona que está padeciendo un síntoma porque se puede justamente llevar a lo que hablábamos antes de pensarlo como una persona que simplemente quiere llamar la atención o sí, la po. única y diferente. Entonces, única y detergente. Gente, Pero el no. especial del grupo. Claro, es como que es artista. Entonces, también hay que tener cuidado ahí con no tomarlo tan a la ligera el tema de alguien que tiene un trastorno psiquiátrico. O sea, no es un tema fácil ni de sobrellevar para la persona ni para la familia. Entonces, no es como una insignia que te quieras andar poniendo por gusto nomás, Sí. claramente. Bueno, sobre el tratamiento, para que tengamos algo de esperanza. Oye, espérate, antes del Ujú, tratamiento, ujú. entonces nunca ha habido ningún caso así realmente de alguien que dijera, sí, me dijeron mátalos a todos y los maté, o cosas como de película. O sea, de hecho, sí. Las voces diciendo mátalos a todos es algo que realmente puede ocurrir. Ujú. Pero sí, obviamente, se ha exacerbado un poco más en el cine o la Sí, po. literatura y que sería como un poco un daño que se hace a la imagen de
el paciente de esquizofrenia porque se asocia solo a algo agresivo, algo que Claro. da miedo, que obviamente da miedo porque es una situación súper que se sale del control. Entonces ya ante eso tienes una angustia sobre algo desconocido. Pero sí, obviamente está el caso en el que puede estar la persona a la que le dicen mátalos a todos, pero no es eso, eso sería más la caricatura Claro, la que versión película. engloba muchos más aristas que solamente asumir que el esquizofrénico es alguien que quiere hacerle daño al resto porque alguien le dijo. Sí. Sino que, como te decía, también hay delirios que son positivos. Delirios de personas que sienten que son el Mesías, que tiene que venir a salvar a la humanidad. Bueno, ya sin meternos en temas religiosos. Claro. Bueno, no diremos también nombres. puede. Pero claro, puede ahí también surgir esa duda, pero ya ahí uno diría, bueno, pero si esa persona le hace bien a la gente. Claro. Ahí viene el dilema Complicado. ético, moral, sobre si es correcto o no dejar a una persona que claramente no está en sus cabales. Sí, o pero eso que le mismo, hace un bien si es un buen la- artista por la esquizofrenia, por así decirlo, ¿se lo quitáis o lo Claro. dejáis seguir siendo? Sí, de hecho hay todo un tema con el arte y la locura Nunca me lo había de... planteado que podía ser una cosa a causa del otro. Claro, porque si bien, no, y si te pones como a ver el historial de los artistas, así como clásicos, va a ver que hay Ujú. un montón de trastornos, siempre como que se asocia a personas con vidas tortuosas, o que terminaron suicidándose, o que fueron súper ambivalentes, pero esa incertidumbre y esa angustia como que de alguna manera promueve la creatividad. Claro. Entonces, y también son personas que canalizan a veces su sufrimiento o su angustia ya sea en un poema, en una canción, en una obra de arte. Entonces, por una parte, bueno, de hecho la arte terapia por eso es tan positiva, porque tú en el fondo logras sacar tu pena interna y ponerla afuera, y es mucho más fácil observarla y tratarla cuando la tienes afuera, enfrentarla incluso. Y bueno, y si aparte tienes feedback positivo de la gente, te Claro. resultó una hermosa pintura, claro, obviamente es positivo. Y el arte terapia en sí, para alguien que tiene como más claro cuando ya tienes más canalizado el tema o lo tienes más identificado, es súper positivo. O sea, no es tampoco como que uno recomiende... Por ejemplo, yo no recomiendo el ir a hacer un taller de teatro si tienes un problema psiquiátrico, porque ahí es distinto, porque ahí estás metiéndote al área de las emociones sin ningún resguardo. Puedes abrir Claro. algo sin hacerte cargo y ahí simplemente se acaba la clase y te vas. Y Sí. de hecho, he sabido de muchos casos de personas que les tienen un brote. ¿En Se serio? les desencadena algo. Claro, porque en el fondo estás metiéndote con temas súper, que a lo mejor los tenías súper ocultos. Y Claro. de pronto por una escena o por indagar en un área, no sé, desbloqueas un recuerdo o una vivencia, una sensación y no hay nadie ahí con las herramientas para poder ayudarte a canalizar. Porque eso en una terapia, claro, perfecto. O sea, claro, pues estáis guiado por alguien. Claro, y la canalizamos, y de hecho la arte terapia sería un poco que ocurra eso, pero lo canalizamos, te guiamos, estamos contigo, primero te contengo y después seguimos, y todo un proceso largo y súper profesional. No es como lleguemos y no... Por eso tampoco es tan recomendable el tema de drogas como para generar como típica droga alucinógena que es como para generar un efecto rápido de limpieza. Pero si no estás con alguien que te acompañe o que sepa cómo guiarte en ese proceso de desbordamiento, te puede generar a futuro con secuelas que no vas a saber sobrellevar. Entonces, ¿Y como de que verdad te puedes morir saltaras por todo eso? el proceso. Así como con esa droga así como más brígida. O sea, como que te vas y tu espíritu se va para O siempre. sea, en ese sentido. Sí, en ese sentido. En el sentido biológico. No, en el sentido como Yo místico, no. como que te vas y te fuiste. Creo que esto va para otro podcast, pero yo en mi experiencia más mística yo no creo que eso ocurra, ni siquiera en un sueño lúcido ni nada, pero otro día podemos hablar de sueños lúcidos. Sí, hoy sí, un tema interesante. Sí,
Pero en lo biológico, si te mueres por eso, sería ya por una Sí, descompensación o algo claro, un más. infarto. Claro. ¿Por qué estábamos hablando de eso? Íbamos a Ah, pasar al tratamiento. del arte, Sí, del arte. del arte. Entre tu arte y mi Y arte. si lo piensas, por eso también, si lo piensas, como que la gente que es como que tiene una vida más estable, son fome para hacer arte, po. Como que siempre se dice Claro, como que el artista que viene de una familia acomodada o como el estigma, obviamente, también pueden haber grandes artistas, pero como que se asocia que son fomes para hacer arte cierto tipo de personas en la sociedad, de Mm, cierta clase social. Y claro, porque es el oposicionismo y la desconformidad lo que muchas veces es un puente de creatividad. El claro. estar disconforme con algo, el quejarte de algo, el querer expresar algo, puede ser mucho más potente que a lo mejor hacer una canción de amor, ¿no? O sea, genera en la persona un impacto mucho más profundo que una canción sobre el amor y los arcoíris. Pero, pero da para mucho análisis. Bueno, el tratamiento. Al igual que en el TID no hay un acuerdo de la intervención, o sea, hay una disputa eterna entre los que se quedan en los tratamientos basados netamente en las neurociencias, estudio del cerebro, regularización del funcionamiento cerebral, pero el problema es que, claro, esto solo atacaría los síntomas, que es realmente lo que le molesta al entorno o a la Ujú, sociedad, y se abordaría a través solo sería un abordaje bioquímico o farmacológico, más rápido, pero mientras que la psicoterapia, claro, toma más tiempo, pero escudriña más en las causas reales, lo que está debajo, y que siempre va a estar ahí si es que no se accede a ella. Bueno, y también hay una polémica porque la mayoría de los estudios son pagados y subvencionados por las industrias farmacológicas. Así Uh, que si ahí nos ponemos complicado. más conspiranoicos, da para analizar también eso, porque Claro. claro, ¿qué es lo que más conviene? ¿Lo más rápido o algo Mm, que va a ser? En mi teoría y en la de muchas personas, yo creo que lo mejor es un enfoque multidisciplinario, o sea, que haya farmacología, pero que también haya una terapia, que puede ser cognitivo-conductual o psicoanalítica. Bueno, también hay gente que se siente más cómoda con la psicoterapia transpersonal porque esa no se centra tan solo en la materia, sino que integra más aspectos espirituales, más trascendentales mm, de la experiencia humana. Entonces, pero yo creo que lo ideal no tampoco es como vetar así los fármacos, porque obviamente ayudan y en caso de que una persona esté que esté más desbordada, sirve obviamente que tener una contención para resguardar su integridad claro. física, su seguridad, pero tiene que ser un proceso acompañado y también, al igual que el TID, es un proceso largo y que, como te decía, no se suele hablar de curas como tal, sino más de una recuperación en las distintas capacidades del individuo para que pueda integrarse, para que pueda tener una vida más normal. Pero es sobrellevable. Obviamente hay que mejorar muchos temas sobre la salud mental, o sea, cómo se Claro. enfrentan, cuánto se distribuye la plata en la salud mental, o sea, el mismo Chile, que el 2% es el que se da para la salud No, mental, y es eso que súper somos malo el acá. segundo país con más alta tasa de suicidio infantil en el Sí, mundo. justo estaba hablando el No otro sé día cómo de eso. iremos ahora, no sé cómo iremos ahora. Entonces es como súper absurdo que teniendo esa, esa cifra tan alta y siendo un tema tan notoriamente Sí. grave, no se generen como planes de... Porque psicólogos deben haber miles, somos miles, pero los lugares de trabajo o cómo no sé, las mismas... eh, a veces solamente te sirve para cubrir 4 sesiones y en 4 sesiones no sirve para nada. O Sí, sea, los po. planes, está súper mal como regulado eso. No sé cómo se debería hacer, pero tal vez de alguna manera en que el acceso fuera a una salud mental como gratuita y que te pagara un ente externo, no sé. Sí, po. Eso Pero es muy difícil que la persona tenga plata para poder pagar todas las semanas y el problema es que es un proceso largo, no es claro. como... Y claro, es frustrante para la persona que saber que a lo mejor se va a demorar en poder
tener un resultado, y mucha gente también abandona las terapias por eso, pero lamentablemente es la única forma en la que yo te puedo decir que se puede llegar a una reestructuración de base de la persona que está con el problema. Entonces Sí, ahí, claro, hay que hacer una reestructuración global de la sociedad. Y no solamente en Chile, en todo caso. O sea, estuve leyendo en España y también es como que podría ser un país mucho más avanzado en ese claro. aspecto. Y también, o sea, las quejas son las mismas. De un documental también que vi muchos documentales. Una paciente que decía, ella tiene como 3 diagnósticos y lo único acompañamiento que tuvo es que cada 3 meses llega una persona por 20 minutos a preguntarle, un psiquiatra a preguntarle cosas, por 20 minutos. Ujú. Básicamente en 20 minutos no alcanza ni a Uf, sentarte ni a claro. preguntar el clima, y entonces, claro, o sea, ahí falta mucho más No, y eso es algo que nosotros mismos acompañamiento. vivenciamos. Bueno, y siempre hay caleta de quejas en la U, por ejemplo, que en la universidad igual es como se dan muchos casos, no sé, de ansiedad por todo el estrés que viví, de depresión y todo, y allá también es pésimo. O te dejan botado, o a las 3 sesiones ya te dicen, ya tenés que empezar a pagar y la gente tampoco tiene plata. O incluso algunos que les dicen como no, como anda, como casi que los tratan mal. O había una tipa que me acuerdo que hace poco contaba que le habían hecho revivir como recuerdos traumáticos, así bien heavy para ella, y dijeron, no, Ujú. sabes que no te podemos atender con eso. Y ahí quedó, y con sus recuerdos revividos, súper afectada, y la dejaron ahí Bueno, de botada. hecho, como hablábamos del ejemplo del Joker, que ahí también muestran un poco que se ve súper dramático, pero la realidad de mucha gente, de que la dejan con un diagnóstico claro de Sí, po. que las cosas no están bien, que le pide, por favor, que te ayude. Sí. Y nada, y también a veces te dejan a ti como terapeuta también como en una posición súper difícil, porque tú tal vez quieres ayudar a la gente, pero o sea, claro, uno puede hacerlo de cierta forma, ya sea bajando el valor de la consulta u otras formas, pero claramente no es nuestra labor el mejorar esto, porque es un sistema global que falla. Mm. Entonces, es como, no sé, es Sí, algo no, que hay es que como muy, evaluar. Y, como que no y sé, nunca se le ha bueno, tomado mucho el peso. y ahora con todo lo que pasa post pandemia, la OMS está como temen que uno de los problemas mayores que vaya a tener la sociedad justamente es un aumento de la enfermedad psiquiátrica post pandemia y ¿Post post pandemia? todo como, o sea, ya en este momento, Claro. y claramente lo estamos viviendo, y también post provocado por todos los cambios estructurales de la gente, Mm. muchas aristas ahí que influyeron en y están influyendo a las personas que se están replanteando la vida también de otra forma. Sí, que heavy, ¿verdad? Entonces va a haber un cambio como interno a las personas que van a necesitar de mucho apoyo psicológico, y no creo que tampoco, si ya no están preparados en una Mm. vida cotidiana, no hay un apoyo, bueno, no Quizás sé, es el pero eso momento de ya que ocurra el será cambio. claro, y que alguien se dé cuenta de que hay que invertir ahí Claro, en la asesoría preocuparse de eso. psicológica, pero eso, Muy, muy interesante todo el tema. sí, claramente Eh, da para mucho más, pero sí. estaríamos No, yo creo que toda la eventualmente semana. podríamos tener alguna segunda parte. O lo de los sueños lúcidos me interesó mucho después Claro, conversarlo o también. de otros trastornos también Sí. que es como bastante, no sé, muchos trastornos que son como súper cotidianos, que la gente habla con mucha liviandad, como la misma depresión o la Sí, po. bipolaridad. Y en verdad también hay harta ignorancia al respecto, y la estigmatización de las personas con estos trastornos. Así que podríamos hacer una segunda parte. O, Sí. bueno, lo mismo que tú decías, sueños lúcidos para los más místicos. Sí, eso me gustó harto. Sí, Me despertó maravilloso. la chispa. Bueno, con esto yo creo que estaríamos ya finalizando el capítulo de esta semana. Me pareció muy interesante lo que hablamos. Y yo creo que Ujú. nos deja abierto una puerta a una segunda parte similar o más mística de Claro. estos mismos temas. Bueno, yo por mi parte me despido, también muy interesante. Y también porque creo que es necesario como conversar de los temas psiquiátricos más allá de lo que hablábamos como de la o romantización o de la caricatura, sino como de algo que es con lo que convivimos a diario. Y también bajar un poco como esa presión emocional que existe al enterarnos de que alguien tiene Claro. un trastorno diagnosticado, sino que darte cuenta de que a pesar de que son mundos súper oscuros con los que conviven,
te puedes encontrar con gente súper noble, gente que en verdad está preocupada, gente que en realidad quiere estar bien simplemente y que a lo mejor no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros para tener un proceso normal. Entonces, también abrirnos un poco a que el enfermo o el paciente o la persona que padece un trastorno es una persona distinta, obviamente, y que, claro, genera temor porque obviamente uno no sabe lo que esa persona puede hacer. Pero Claro. abrirte a escuchar o a ayudar o a entender qué le pasa a esa persona antes de juzgarlo y de también pensar que es algo que le puede ocurrir a cualquier persona. Entonces, Sí, po. como también ampliar un poco la visión sobre los trastornos y entender que son parte Eso, que de son nuestra cosas sociedad normales. y de acogerlos y de ayudarlos, ¿no? En vez de aislarlos, que al final es Sí, mucho peor. sí. Ese sería mi Sí, sí, mensaje es como lo un que decía al poco. comienzo, que lo del TID para mí hasta cierto punto de mi vida era un plot de una película, no era algo real, Ujú. que son cosas que en verdad deberían llevarse más y darse cuenta que que vivimos con, o sea, que son cosas que están rodeándonos siempre, que son parte Claro, de la sociedad. así es. Bueno, nos vemos entonces en otro capítulo. Ahí a los que estén escuchando, buenas noches a todos y ojalá que lo hayan pasado bien, así que adiós.